de los problemas. Problema número 1 me dice si el promedio de 50 números es 14. A ver, como no me dicen qué tipo de promedio es, nosotros vamos a asumir que es el promedio aritmético. A mí me dicen que el promedio de 50 números es 14. Entonces, el promedio aritmético de 50 números me dice el problema que es 14. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedes sacar todo el promedio de 50 números? Recuerda que el promedio aritmético, como lo vimos en la parte teórica, es la suma de todos entre el total de datos que está sumando. Entonces, si yo tengo el promedio aritmético de 50 números, que es 14, ¿cómo lo obtenemos? La suma de los 50 números entre 50. Esto me debe dar 14. Si el 50 pasa multiplicando, tendríamos que la suma de los 50 números va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? 700. Correcto. Dato importante en este problema. ¿Qué más me dice el problema? Me dice el promedio. Si extraemos 20 números, el promedio de los números que quedan es 12. Vamos a extraer 20 números. Si extraigo 20 números, pregunto, si quito 20, ¿cuántos números me quedan? Eran 50. Si quito 20 números, ahora me van a quedar 30 números. Correcto. Entonces, dice que el promedio aritmético para esos números que quedan, para esos 30 números, dice que es 12. Correcto, eso es lo que me dice el problema. Si extraemos 20 números, el promedio de los números que quedan es 12. Ya está. Y hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué obtenemos aquí nosotros como dato? Si el promedio de 30 es 12, ¿cómo se obtiene ese promedio? Se obtiene dividiendo la suma de los 30 números entre 30. Esto supuestamente me debe dar 12. Entonces de aquí yo digo, mira, la suma de los 30 números, ¿cuánto sería? Paso multiplicando y sería 360. Ya está. ¿Correcto? ¿Qué me piden en el problema? Determina el promedio de los números que se extrajeron. Determina el promedio de los números que se han extraído. Eso es lo que me pide el problema. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sacaríamos nosotros el promedio de los números que se han extraído? Es bien fácil. ¿Cuántos números se extrajeron? Se extrajeron 20. Para yo sacar su promedio, siguiendo la misma secuencia, debe ser la suma de los 20 entre 20. Pero la suma de los 20 no los tengo. Pero yo sí sé algo. ¿Cuántos eran al inicio? 50, ¿cierto? La suma de los 50 números que vean al inicio se supone debe ser igual a la suma de los 30 que me quedaron al final más la suma de los 20 que yo extraje. ¿Correcto? Esto es algo lógico. Esto es algo que se tiene que cumplir. La suma de los 50, que es el total, pues debe ser la suma de los 30 que me quedaron al final más los 20. Entonces, de aquí yo puedo decir lo siguiente. ¿Cuánto era la suma de los 50? 700. ¿Cuánto era la suma de los 30? 360. Y la suma de los 20, que ahora sí ya lo puedo calcular. Pasa restando el 360 y me quedaría que la suma de los 20 números, ¿cuánto sería? 340. Listo. Esto es un dato que vamos a emplear nosotros porque recuerda que a ti te piden en el problema el promedio de los números que se han extraído. Entonces aquí decimos, este promedio, el promedio aritmético de los 20 números que se han extraído, se calcula con la suma de los 20 dividido entre 20. ¿Quién es la suma de los 20 números? 340 entre 20. Por lo tanto, ¿cuánto me sale esta división? Esta división me sale 17 y esa vendría a ser mi respuesta. Pasamos ahora a nuestro problema número 2. En el problema número 2, ¿correcto? Vamos a leer el enunciado para ver de qué es lo que me dice. Me habla el problema. Dice, el promedio de 6 números es X y una regla. Entonces vamos colocando nuestro dato. Dice el problema que el promedio aritmético de 6 números dice que es X y una regla. ¿Correcto? Ya está. Pero ya tú sabes por teoría que este promedio aritmético de 6 números tú lo obtienes de esta forma. La suma de los 6 números dividido entre 6. Esto tiene que ser X y una regla. Y aquí obtenemos entonces que la suma de los 6 números, ¿cuánto sería? 6 veces X y regla.
Correcto, listo. Luego me dice, si se retira el mayor, correcto, si se retira el mayor, pregunto, si se retira el mayor, ¿cuántos te quedan? Correcto, te quedan 5. Dice, si se retira el mayor, el promedio se reduce en 4 unidades. Ajá, si se retira el mayor, el promedio se reduce en 4 unidades. Entonces, ¿cómo lo interpretamos nosotros? ¿Cómo lo interpretamos? Si se quita el mayor, te quedan 5. Y dice el problema que ese promedio de los 5 que te están quedando, ¿correcto? Se reduce en 4 unidades. Ah, y entonces yo digo, mira, el promedio aritmético de esos 5 dice que se reduce en 4 unidades. Entonces ya no va a ser x, ahora va a ser x menos 4. Ya está. Entonces, igual que en el anterior caso, hacemos lo mismo, ¿no? Lo de nuestra teoría. A ver, ¿cómo sacas el promedio aritmético de los 5 números? La suma de los 5 entre 5. Correcto. ¿Y esto cuánto te debe dar? Aquí rayita, menos 4. Entonces de aquí yo puedo decir también lo siguiente, ¿no? Que la suma de los 5 sería 5 veces rayita con x menos 4. Ya está. ¿Qué me dice el problema? Calcula la diferencia entre x y el número mayor retirado. Correcto. Calcula la diferencia entre x y el número mayor retirado. A ver, vamos a usar lo mismo de acá. Aquí habíamos dicho en el problema anterior que la suma de los 50 eran los 30 que me quedaron más los 20 que se extrajeron. ¿Correcto? Entonces, aquí en total eran 6. Entonces de aquí yo puedo decir lo siguiente. La suma de los 6 números va a ser igual a la suma de los 5 más ¿quién? ¿Quién se retiró? ¿Quién se le extrajo? ¿Quién se le quitó? Se le quitó el mayor. Por lo tanto, entonces, más el mayor. Ahí está. Correcto. ¿Qué te piden aquí en el problema? Te piden la diferencia entre x con rayita y el mayor de los números. Listo. Entonces, esto que se debe cumplir en este problema, ¿correcto? Vamos a reemplazar sus valores que ya nosotros los hemos calculado. A ver, la suma de los 6, ¿quién era? 6 veces x con rayita. La suma de los 5, ¿quién era? A ver, de aquí de frente vamos a multiplicar, pues sería 5 veces el x con rayita menos 5 por 4, 20. Y esto más el mayor. ¿Correcto? Ya está. A ver, mira, este pasa restando. Correcto, este pasa restando. Tendríamos x con rayita igual a, mira, aquí me queda menos 20 más m. Entonces este es igual a 20 menos m. ¿Qué te pedían en el problema? Te pedían la diferencia. ¿Correcto? La diferencia entre x y el mayor retirado. Pero a ver, de estos dos, ¿quién es el mayor? Si recuerdas en la parte teórica, por definición, ¿correcto? Por definición, en este caso de promedios, tú sabes que este era el promedio de los 6, el promedio de todos los números. Se supone entonces por teoría que este promedio debe ser menor que el mayor número y mayor que el menor. Eso lo vimos en la parte teórica. La definición, el concepto de lo que era un promedio, ¿correcto? La característica que tenía un promedio. Entonces, si yo quiero la diferencia entre los dos, no voy a restar x menos el mayor, tengo que restar el mayor menos x. Entonces intercambiamos. Él pasa sumando, tendríamos 20 igual, y él pasa restando. Me quedaría m menos x rayita. Y justo esto es lo que me pide el problema. Porque recuerda que nosotros a este m nosotros le hemos colocado que es el mayor de los números. Correcto. ¿Y qué me piden en el problema? La diferencia entre el mayor, que es m, menos el x con rayita. ¿Sí? Y ahí tendríamos nosotros la respuesta al problema número 2. Pasamos ahora a nuestro problema número 3. Nos dice, el promedio de 30 números es 18. Si extraemos 18 números, el promedio de los restantes es 30. Determina el promedio de los números extraídos. A ver, me dicen el problema que el promedio de 30 números es 18. A ver, decimos que el promedio aritmético de 30 números, esto dice que es 18. Pero ya tú sabes, porque lo hemos hecho en los dos problemas anteriores, que el promedio de 30 números se obtiene sumando los 30 y dividiéndolo entre 30. Esto se supone que debe darle 18. Entonces de aquí, 30 multiplica y te saldría que la suma de los 30 números
sería 540. ¿Correcto? Primer dato del problema. Si extraemos 18, es decir, si a los 30 se le quita 18, pregunto, ¿cuántos te quedarían? Te estarían quedando 12. ¿Qué dice con respecto a esos 12? El promedio de los restantes es 30. A ver, si se extrae 18, el promedio de los restantes es 30. ¿Sí? Entonces vamos a extraerle 18 a esto. Entonces significa que si yo le extraigo 18, el promedio de los que me quedan, que serían 12 números, dice que es 30. Entonces, ¿cómo se obtiene el promedio de los 12 números? La suma de los 12, pues entre 12. Esto debe darme 30. Por lo tanto, de aquí yo puedo decir que la suma de estos 12 números, el 12 paso multiplicando, sería 360. ¿Correcto? ¿Qué te dice luego? Determina el promedio de los números extraídos. Ajá. Es decir, te pide el promedio de los 18 que se han extraído. Pero para calcular el promedio de los 18 que se han extraído, tú necesitas la suma y el total. Y la suma no la tenemos. Pero yo sí puedo decir aquí y afirmar algo muy importante. La suma de los 30 iniciales debe ser igual a la suma de los que me quedaron al final, de los 12, más la suma de los 18 que se han extraído. ¿Sí o no? ¿Correcto? Esto es algo que se tiene que cumplir, que la suma de los 30 que son en total es la suma de los 12 que quedaron más los 18 que se fueron, ¿sí? Que se han extraído. ¿Cuánto te salió la suma de los 30? Esto nos salió 540. ¿Cuánto es la suma de los 12? Me salió 360. Más la suma de los 18. Entonces, de aquí yo digo, la suma de los 18, 360, pasaría restando y esto sería 180. Esto es un dato importante. Importante ¿por qué? Porque nos va a permitir poder encontrar ahora la respuesta. ¿Qué me pedían a mí? A mí me pedían el promedio de los que se han extraído. Determina el promedio de los números extraídos, es decir, el promedio aritmético de los 18. ¿Cómo se obtiene? La suma de los 18 entre 18. ¿Cuánto es la suma de los 18? 180 entre 18. Esto me daría un resultado de 10. Y ahí tendríamos nosotros la respuesta al problema. ¿Correcto? El promedio de esos números que se han extraído es un promedio de 10. Problema número 4. Mira, hasta aquí, los tres primeros problemas son muy similares. ¿Correcto? ¿Ya? Los tres primeros problemas hasta el momento son muy similares. Vamos con el cuarto problema. ¿Qué me dice el cuarto problema? Dice, el promedio de las notas de una prueba de aritmética rendida por 60 alumnos fue 104. A ver, muy similar. El promedio de las notas, que es el promedio aritmético de 60 alumnos, dice que ¿cuánto es? Fue de 100 a 104. ¿Cómo obtienes el promedio de la nota de 60 alumnos? Eso se obtiene la suma de 60 sobre 60. Eso se supone debe ser 104. Ahora, de aquí tú puedes deducir lo siguiente. ¿Cuánto es la suma de los 60 números? Ahí el 60 pasa a multiplicar. Sería por aquí 624 y un seguido. 6240. ¿Correcto? Ahora, hay otro dato de problema. Luego nos dice, de todos estos 60, dice, los primeros 12 obtuvieron un promedio de 160. A ver, entonces me dice que el promedio aritmético de los 12 primeros es 160. Machacones, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sacas el promedio aritmético de 12 números? La suma de los 12 entre 12. Esto debe darte 160. Entonces, la suma de los 12, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 12 por 16? ¿Cómo multiplicarías 12 por 16? Eso te sale 192, pero le agregas el 0. ¿Correcto? Profesor, ¿cómo sacar rápido esto? Es fácil, mira, este es más pequeñito, este es 10 más 2. Multiplica este por 10, 1600. Súmale 2 veces, 320, listo, 1920. ¿Correcto? Luego me dice aquí, y los últimos 20, están en la colita, los últimos 20, ¿ya? Tienen un promedio de 62.
Se nota claramente, ¿no? Aquí está el promedio de todos, aquí están los marchancones y aquí están los que están teniendo dificultad, ¿correcto? El promedio de los últimos 20 es de 62. Entonces, el promedio de los 20, ¿cómo se obtiene? La suma de los 20 entre 20. ¿Correcto? Ya está. Esto debe darme 62. Por lo tanto, entonces, la sumatoria de los 20, ¿cuánto sería? Este pasa a multiplicar. Y sería 1000, 1200, 1240. ¿Correcto? Listo. Estos son los tres datos que me está dando el problema. ¿Sí? Me habla del promedio de los 60 estudiantes en general, de 104, la suma me ha salido 6.240. Luego me dicen que el promedio de los 12 primeros es 160, hemos obtenido su suma, y el promedio de los 20 últimos de 72, también hemos obtenido la sumatoria de esos. ¿Qué me piden a mí? Calcula el promedio de los alumnos restantes. A ver, yo te pregunto primero, ¿cuántos son los alumnos restantes? Eran 60. 12 primeros, 20 últimos, hasta ahí vamos 32. ¿Quiénes vendrían a ser los restantes? Los restantes vendrían a ser 20, 28. Correcto, porque en total son 60. Si aquí hay 12 y aquí hay 20, ya vamos 32. ¿Cuánto me falta para hacer 60? 28. Correcto, pero para calcular el promedio de esos 28, yo necesito la suma de los 28 entre 28. Entonces, esa sumatoria no la tengo, pero puedo aplicar lo mismo de acá. ¿Qué habíamos aplicado allá? Nosotros habíamos dicho en ese problema que la suma de todos equivale a la suma de los números por partes. Entonces, aquí yo digo, la suma de los 60 números debe ser la suma de los 12 primeros más la suma de los 20 últimos más la suma de los restantes. ¿Quiénes son los restantes? Eran 20, 28. Esto lo conoces. 6.240. La suma de los 12, 1.920. La suma de los 20, 1.240. Más la suma de los 28 que tú debes calcular. Entonces te quedaría 6.240 igual 1.920 más 1.240. Esto es 3.160. Más la suma de los 28. Este 3.160 pasa restando y me quedaría 3.080 igual a la suma de los 28. Listo, mira, un dato muy importante. ¿Por qué será importante este dato en el problema? Porque a mí me piden encontrar el promedio de los restantes. Y ese promedio aritmético de los 28 números, ¿cómo se va a obtener? Con la suma de los 28 entre 28. ¿Cuánto es la suma de los 28? 3.080, por favor. Entre 28. ¿Listo? Aquí una operación súper rápida. ¿Correcto? ¿Cuánto me quedaría esto? A ver, 30 entre 28, me quedaría 1, me está quedando residuo 2, 28, 0, ¿correcto? Y otra vez aquí. 100, 101. Entonces, ¿cuánto es el promedio de los restantes? El promedio de los restantes vendría a ser de 100, 101. Y ahí tendríamos nosotros la respuesta.